Madre mía, Kanyaman. El bombazo de hoy es gordo, gordo. Imaginaos la escena, entrevista súper esperada, todo preparado, y de repente. ¡Zas! El tío decide borrarla. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado para que Kanyaman, que normalmente es un libro abierto, haya hecho una jugada así? Os juro que esto me huele a salseo del bueno. Estábamos todos ansiosos por escuchar qué contaba, ¿verdad? Quizás sobre su vida amorosa, sus proyectos, o esa supuesta rivalidad de la que se habla tanto. Pero no, de repente la entrevista desaparece del mapa. Y no estamos hablando de que se haya caído una página web, no. Estamos hablando de que la han borrado de raíz. Para ser honestos, esto no es un comportamiento normal. Kanyaman suele estar bastante activo en redes contándonos todo. Que de repente desaparezca una entrevista programada, algo gordo tiene que haber pasado detrás de cámaras. ¿Se habrá echado para atrás en el último momento? ¿Le habrán dicho algo que no le ha gustado? Lo que yo creo que está pasando aquí es que hay algo que Kanyaman no quiere que sepamos, o quizás que se publique de cierta manera. Recordad que hace poco hubo un montón de rumores sobre él, sobre su relación con, bueno, ya sabéis quién. Quizás la entrevista tocaba temas que no le apetecía abordar ahora, o que no le venían bien para su imagen pública actual. Muchos dicen que es simplemente una cuestión de timing, que no era el momento adecuado para lanzar esa entrevista. Pero sinceramente yo sospecho que hay algo más. Cuando alguien borra algo tan importante, algo esconde. ¿Se habrá dado cuenta de que iba a decir algo comprometedor? ¿Habrá tenido una conversación tensa con su equipo justo antes de que saliera? Es que pensadlo bien, estas entrevistas no se hacen de la noche a la mañana. Hay una planificación, un acuerdo. Que lo borre así como así, es una señal de alerta. Quizás el periodista iba a preguntar algo que él quería evitar a toda costa. O a lo mejor la entrevista en sí, tal como estaba grabada, no le favorecía. A mí me da la sensación de que Kanyaman está intentando controlar mucho su narrativa ahora mismo. Con todo lo que se dice de él, no me extrañaría que quisiera que todo saliera perfecto, sin un solo cabo suelto. Y si una entrevista se escapa de ese control, pues fuera. Y esto me lleva a pensar en su vida personal. ¿Está pasando por un momento complicado? ¿Está intentando mantener ciertas cosas en secreto? Es que este tipo de acciones levantan muchísimas sospechas. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué borrar la entrevista? Yo me pregunto qué habría en esa entrevista que fuera tan explosivo. ¿Alguna confesión? ¿Algún dato jugoso sobre su futuro? Ojo, que a lo mejor es algo mucho más simple, como que no le gustó cómo salía en las fotos, quién sabe. Pero con Kanyaman, nunca se sabe. Lo que está claro es que esta jugada de Kanyaman ha generado más misterio que la propia entrevista. Nos ha dejado picados, queriendo saber la verdad. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Se trata de una estrategia para crear expectación o de un intento desesperado por ocultar algo?